Hermanos, sean todos bienvenidos. Qué gusto es verles a todos acá reunidos. Vamos a seguir con nuestra serie de mensajes en el Evangelio de Mateo. Y les voy a pedir favor que abran su Biblia en Mateo 14, del versículo 13 al 21. Este texto es muy conocido, pues se trata de la alimentación de los 5,000. Y en el Evangelio de Mateo lo posiciona después del evento que nos narra la reacción de Herodes acerca de la persona de Jesús y su confusión acerca de Jesús, equivocadamente pensando que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Debido a su temor por la gran injusticia que había cometido en dándole muerte a Juan el Bautista por complacer al mundo. Como vimos, Herodes era un hombre temeroso, no de Dios, sino era temeroso de los hombres, temeroso de su mujer y temeroso de la sociedad. Temía al pueblo y no quería matar a Juan el Bautista, pero tuvo más temor de su esposa, con la quien era una esposa de adulterio, incesto, y ella, manipulando en el fondo de todo esto, pues logró la muerte injusta de Juan el Bautista a causa de que era una molestia para ellos, porque le decía a Herodes: no te es lícito tenerla. Y termina esa sección de Mateo 14 al 12, termina diciéndonos que los discípulos de Juan el Bautista valientemente y con una lealtad admirable, dispuestos a todo riesgo, llegaron a recoger el cuerpo de su maestro decapitado, siendo que podían haber corrido el mismo destino, y le dan un entierro digno y van al lugar correcto. Van donde el maestro de su maestro, Jesucristo, el cual entendemos que también se convirtió en su maestro. Y ahí es donde empieza nuestro texto el día de hoy, el versículo 13 al 21. La palabra del Señor dice lo siguiente: al oírlo, Jesús se retiró de ahí, al oír lo que había sucedido a Juan el Bautista. Se retiró de ahí en una barca solo a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan. Y les da un mandamiento, es un imperativo: dadles vosotros de comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes,
se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas o 12 canastas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor, y por el gran privilegio que nos das de poder abrir tu santa palabra en esta tarde preciosa. Señor, mientras que abrimos tu libro, queremos, Señor, humillarnos delante de ti, Señor. Queremos, Padre Santo, como siempre, reconocer, Padre Santo, que tú eres santo y nosotros no. Tú eres misericordioso y nosotros no. Tú eres suficiente y nosotros somos insuficientes. Tú puedes proveer esperanza y nosotros lo único que creamos es desesperanza. Pero sabemos, Señor, que poniendo nuestra vida y todos nuestros recursos delante de ti, tú puedes usarlo, Señor, para tu gloria y para que todo aquello que escasea abunde. Reconocemos, Padre, que nuestra vida sin ti en el pasado era una vida que escaseaba, pero hoy nuestra vida en ti es abundante por tu gracia. Cada día, cada servicio, cada don, Señor, es una evidencia de tu gracia en nuestra vida. Cada vez que nos levantamos y leemos tu palabra, cada vez que servimos, Señor, a otros en tu nombre, es una evidencia de tu gracia. Cada vez que recibimos, Señor, todas, Señor, las dádivas que únicamente vienen de ti, Señor, es una evidencia de tu gracia continua y fiel para nosotros, tus hijos. Te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta tarde preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vemos como la transición de Mateo es un poco, si no pudiéramos decirle abrupta. Él es muy conciso en lo que él detalla y narra en su evangelio en comparación a los otros evangelios. Es interesante, algo no muy común en cuanto a la historia de la alimentación de los 5,000. Es la única historia que es narrada por los 4 evangelios. Están los evangelios sinópticos, ¿sí? Mateo, Marcos y Lucas. Y luego está Juan. Y Juan es un evangelio en un sentido diferente a los otros 3. En los primeros 3 que le mencioné se mencionan muchos relatos similares. Quizás no en el mismo orden, pero todos narran la historia del ministerio de Jesús de una manera diferente, pero contando así la historia y la biografía de Jesús con el propósito que ellos intentaron. Pero esta historia, maravillosamente y hermosamente, es una historia que aparece en los 4 evangelios. Y creo que eso es testimonio de su veracidad. No que las demás cosas que no aparecen en un evangelio o en otro no sean veraces, pero en realidad esta historia del milagro de la alimentación de los 5,000 es una historia que ha sido debatida por muchos años y por muchas personas. Y hay muchos que se les hace imposible que Jesús haya alimentado a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces.
Y hay muchos teólogos liberales, humanistas, que creen que Jesús en realidad no creó el milagro de multiplicar el pan y los peces, sino que encuentran ideas ajenas a la Biblia, impuestas en la Biblia, ¿verdad? O sea, son conclusiones e interpretaciones que no son apoyadas bíblicamente acerca de cómo es que esto se llevó a cabo. Y lo que ellos dicen es de que en realidad todos los que estaban ahí llevaban un poco de alimento, pero que la Biblia no lo narra. Y que en realidad Jesús no multiplicó, sino que aquí lo que está hablando es, en cierta manera, una alegoría de lo que Jesús logró con su gran amor, con su gran poder de poder influenciar a todos para que todos compartieran de su pan, los unos con los otros. Y no están dispuestos a creer en lo sobrenatural de nuestro Dios. Y como hemos dicho, si hay algo distintivo del ministerio de Jesús, que fue único de él y que no puede ser duplicado por ningún otro hombre, eran sus actividades mesiánicas, haciendo sanidades, enseñando con autoridad, no como los escribas, haciendo milagros, curando leprosos, dando la vista, dando el habla, levantando paralíticos y aún resucitando muertos. Y ese mismo Dios es el Dios que nos narra Génesis 1:1, que dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así que nadie puede limitar al Dios creador de todo el universo, porque Él, en el ministerio de Jesús, seguía haciendo señales poderosas. Y de hecho, los nazarenos, que eran compatriotas de Jesús, no podían negar las obras de Jesús y decían: estas obras son milagros poderosos, portentosos. Herodes, en el mensaje de la semana pasada, no podía negar las obras de Jesús, sino no decía, esto no son obras milagrosas, sino dijo, estas obras son milagrosas y poderosas porque es Juan el Bautista el que ha resucitado con poderes. O sea, no negaban el poder de Dios en Cristo Jesús, sino lo que ellos hacían era darle una explicación diferente a lo que era la realidad, y eso no cambia para el día de hoy. Muchas personas ven estos versículos y creen que no fue así, pero el atestamiento o la realidad de que este evento sea narrado en los 4 evangelios es un gran testimonio, no solamente de su veracidad, ¿sí?, para que nosotros lo creamos, porque tenemos que creer que esto es verdaderamente un milagro que Jesucristo hizo en su ministerio. Y bien, quisiera comentarles un poco acerca de esto. No es la primera vez que Dios hace cosas como estas. En Éxodo 16, 14 a 16 nos narra que la historia de la provisión de Dios, dándole maná del cielo al pueblo de Israel. En Segunda de Reyes 4, 2, 7, si algunos recordarán o han leído por ahí, nos recordamos de la historia cuando Eliseo multiplicó el aceite para aquella mujer cuyo esposo había muerto. Había una gran necesidad en la familia de ella, que era una mujer sola ahora, viuda, con un hijo, y se acerca al profeta y le pide ayuda, y él
para ayudarle, le pide unas tinajas vacías y lo que multiplicó fue el aceite que ella tenía muy poco. Ordenó que después de que multiplicó, vendiera y pagara todas sus deudas y con el resto viviera. Y vemos que ese milagro de parte de Dios para esta mujer fue un milagro hecho por compasión debido a la necesidad de ella. Dios es el único que puede suplir las necesidades con la verdadera compasión y el verdadero entendimiento que solamente puede venir de nuestro gran Dios. Él entiende cada una de nuestras necesidades. En Segunda de Reyes 4:42 al 44 también se nos narra la historia de también Eliseo en su ministerio, en donde 100 hombres son alimentados con solamente 20 panes. En la Biblia encontramos muchos milagros, pero milagros de provisión, en donde Dios suple algo, encontramos 43 milagros. Algunos tienen que ver con la provisión de Dios de protección o algún recurso o la salvación o alimentos. Y entonces queda establecido que esto no es imposible y no es la primera vez que Dios ha hecho esto. En realidad, Jesucristo, al punto que hizo este milagro, ya había hecho milagros portentosos, como resucitar a la hija de Jairo, resucitar a Lázaro, sanar al leproso, calmar la tempestad, sanar a los endemoniados gadarenos. Y una vez más nos podemos preguntar, ¿qué más evidencia necesitaban los incrédulos de aquel tiempo que Jesús no haya dado para evidenciar y certificar que Él verdaderamente era el Mesías? Y desde el capítulo 10 de Mateo al capítulo 3 encontramos el gran conflicto y el gran rechazo del rey. A pesar de que el rey manifestaba y hacía obras y señales portentosas, y todavía ellos se acercan y dicen, queremos una señal del cielo. Y uno se vuelve a preguntar, ¿qué más podría haber hecho Jesús que no había hecho ya? No era que estos hombres no tenían evidencia suficiente, sino que eran hombres rebeldes e incrédulos. Y así que hoy en día, cualquier persona que lee en la Biblia historias de los milagros y las señales de Jesús, como este milagro de la provisión y alimentación de 5,000 personas, no puede creer esto simple y sencillamente por su incredulidad. A manera de introducción también quisiera hablarles un poco acerca de algo que vino a mi memoria durante estaba preparando el sermón de mi niñez. En Guatemala se celebra la Semana Santa, lo que es aquí le llaman Easter, ¿verdad? O nosotros le llamamos la Pascua. Celebramos la resurrección, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Guatemala se celebra y se le llama la Semana Santa. Navidad, Semana Santa y el Día de Independencia en mi país son las tres más importantes. Todos las esperaban con una ansia. Navidad porque era el momento que reciben regalos, la independencia por el patriotismo, y Semana Santa
comida y los panes. Déjenme le cuento un poco. De la variedad de tradiciones en mi país, una de esas es la Semana Santa, que trae muchos elementos, aparte de procesiones, alfombras de colores, comida, pero algo bien singular, que no sé si sucede en otros países, es el elaboramiento de pan abundantemente. Antes del miércoles santo, una semana antes o 2 semanas antes, las familias en muchos pueblos y lugares empiezan a ahorrar, a colectar los ingredientes para llevarlos a donde el panadero, que es el único que tiene un horno de leña, para llevarle todos los ingredientes y que le elabore el pan que quiere. Toda la gente come pan durante todo el año. Me recuerdo que de niño íbamos caminando a las 3 de la tarde religiosamente todos los días antes de empezar a ver la televisión, porque queríamos tener la refacción. Y la refacción era ir a traer pan calientito, llevarlo a la casa con café y ver la televisión. Es casi un ritual. Usted ve a la gente caminando en los pueblos a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, ya a las 6 ya se pasó, ya es cena. Pero en la Semana Santa, el pan era elaborado con mucho esmero. Para aquellos que podían económicamente, llevaban los mejores ingredientes para hacer los panes. No era pan comercial, sino era un pan hecho una vez al año, que llevaba la mejor leche, los mejores huevos, la mejor harina. Esta tradición estaba o está relacionada religiosamente con el catolicismo, ya que el pan es un símbolo cristiano importante. Pero ha sido secularizado, de alguna manera mezclado con algunos elementos paganos de las religiones indígenas o creencias indígenas. Y ahora muchos lo hacen por tradición. La razón por que le menciono esto es porque esta costumbre en esos tiempos era muy importante y era una oportunidad para compartir con los pobres. La familia cocinaba el pan no para comérselos ellos solamente, porque habían familias que no tenían dinero y que no podían elaborar el mejor pan con los mejores ingredientes, y así que solo elaboraban un pan desabrido, blanco. Y eso era indicación de que no tenían recursos. Apenas tenían para comer, pero querían participar de la tradición y entonces darle a sus hijos, y elaboraban eso. Pero habían otras familias que tenían la posibilidad o ahorraban todo el año y ¡pum! Hacían el mejor pan desde 6 pulgadas de diámetro a un pie de diámetro, 18 pulgadas, y terminaban con unos panes pero bien sustanciosos, así de grandes. Muy ricos. Pero esa era una oportunidad para compartir con todos, especialmente con los pobres. Era hermoso ver cómo varias semanas la gente visitaba o eran visitados con el propósito de participar de la provisión del pan. Esta era una hermosa oportunidad para la hospitalidad. Algo que para muchos de nosotros es como un trauma cuando venimos a este país y vemos que cada casa están pegadísimas, pero casi nadie se habla. Allá era una hospitalidad hermosa, de casa en casa, de cuadra en cuadra, de orilla a orilla. Y era una oportunidad también para ayudar al pobre, para darle de comer a los que no tenían, a las madres solas, a sus hijos, a los ancianos, ya que no podían participar de esto, ya que no tenían fuerza para hacerlo, ni tampoco los recursos.
También había la oportunidad de servir a los extraños. Y en todo esto, amados hermanos, había una satisfacción en proveer una buena alimentación. La gente era generosa, se esforzaban para compartir, se daban no solamente el pan, sino las diferentes comidas, dulce, garbanzo, y comerlo con café y todo. Si tan solo hubiéramos comprendido lo que significaba ese pan simbólicamente, y hubiéramos tenido el Evangelio como centro, qué gran oportunidad hubiera sido. O para los que aún lo practican, qué gran oportunidad hubiera sido. Y hay algo de lo que Jesús nos narra, Mateo, en esta historia, es de que Jesús no solamente se preocupa por el alma, pero también se preocupa por el cuerpo. Y lo vemos en esta historia. David en el Salmo 136, 25 dice que Jehová es el que da sustento a toda carne, y lo alaba y dice, porque para siempre es su misericordia. De hecho, los primeros versículos de Génesis nos narran cómo es que desde el principio Dios estableció el cuidado para el alimento del ser humano y los animales. Dios es el que da sustento a toda carne. Y al ver esta historia de la alimentación de los 5,000, vemos que esta multitud tenía necesidades. Y podemos pensar en muchas necesidades, como la necesidad de un líder. Antes que todo eran 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres. La Biblia dice que Jesús se retiró de allí, de donde estaba, en una barca. Seguidamente nos dice que se retiró solo a un lugar desierto. Y qué hermosa imagen que nos da de lo que Jesús hace después de que se entera de la muerte de Juan el Bautista, quien lo precedió en todo. Él nació primero, Juan el Bautista, luego Jesús. Juan el Bautista empezó primero su ministerio y luego Jesús. Juan el Bautista fue rechazado por los líderes de Israel primero y luego Jesús. Juan el Bautista murió primero y luego Jesús. Y Jesús, al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, quien era su primo, se retira a ese lugar, quizás con el deseo de descansar y dar descanso a los discípulos después de la gran batalla y el rechazo continuo con los líderes judíos. Era raro que él se retirara solo, pero Mateo nos dice que se va solo a ese lugar, a un lugar desierto. Pero nunca se va tomando riesgos, ni nunca se va desconociendo lo que va a hacer, pues él es el Dios omnisciente. Él conoce todo. Él conoce todo lo que pasó en la historia, conoce lo que está pasando en el presente y conoce cada una de las cosas que sucederá el día de mañana. Él no tiene límite para eso, así que esto no es una historia de lo que Jesús hizo y que no le salió el propósito como él quería, ¿verdad? Él va y el texto nos dice que cuando las multitudes se enteraron y supieron, empiezan a seguir a Jesús desde tierra, y se calcula que ellos
para llegar al otro extremo donde Jesús se fue y se retiró solo. Ellos fueron caminando a pie por más de 10 millas. Y se nos dice que alrededor de esta región había más de 240 aldeas. Y era un tiempo cercano a la fiesta en Jerusalén de la Pascua. Y mucha gente estaba preparándose para subir a Jerusalén, pero cuando Jesús se retira, hay una gran conmoción porque se va, la gente está atento a él. Se acaban de enterar de que Juan el Bautista ha sido muerto, el cual respetaban mucho, y ahora estaban con los ojos puestos en otro, que era Jesús. Herodes, se nos dice en los textos anteriores, que temía matarlo porque temía al pueblo, porque lo tenían como profeta. No solamente los milagros de Jesús llamaban la atención y sorprendían a la gente, los admiraban, pero ahora que Juan el Bautista había muerto, algunos comentaristas dicen que estaban dispuestos a levantarse un líder para hacerle guerra por haber matado al profeta. Puede ser. Y la idea es de que él se va y la gente lo empieza a perseguir, y durante van caminando por las aldeas, ninguno de los evangelios lo dice de esta manera, pero van hablando seguramente de las obras milagrosas y portentosas de Jesús, de tal manera que llegan a donde Jesús, una gran multitud buscándolo, la cual sabemos que son 5,000 hombres solamente, sin contar mujeres y niños. Con mujeres y niños, algunos comentaristas le ponen un estimado de más de 15,000 personas yendo detrás de Jesús. Y lo sorprendente de eso, que nosotros podemos quizás no asombrarnos el día de hoy, porque hay iglesias hoy en día que se jactan de tener 10,000 miembros o 20,000 miembros. Pero para los estándares del tiempo de Jesús, se recordarán que Nazaret era una aldea muy habitada de 2,000 personas. Y las otras aldeas eran más pequeñas, lo cual quiere decir era que la fama de Jesús y todo lo que se hablaba de él había llegado alrededor, y la gente estaba conmocionada y querían ir a donde Jesús. Y se nos dice en Mateo que al desembarcar, es muy conciso, los otros evangelios hablan que él bajó de la montaña, vio una gran multitud. La multitud se nos dice que eran más de 15,000. Y cuando los vio, escuche, Jesucristo tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Muchos lo seguían, como vimos en el Evangelio de Juan, por las razones equivocadas. Querían alimento, querían señales. Sin embargo, él tuvo compasión de ellos. Y Mateo añade que no solamente tuvo compasión de ellos, sino que sanó a sus enfermos. Ellos venían y traían mucha gente con dolor, con necesidad, enfermedades, y la palabra enfermedad aquí tiene la idea de debilitados. Jesús sanó de entre ellos a sus debilitados. Esto lo vemos, vaya conmigo a Mateo 9:36, y vemos un poco más extendido esto, Mateo 9:36. Eso es lo que antecede el capítulo 10, en donde hace el llamado y la asignación a los discípulos,
Pero en el versículo 36 del 9, vamos a leer desde el 35, dice: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas, ¿sí? Actividad mesiánica, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio, una segunda actividad mesiánica, y sanando toda enfermedad, una tercera actividad mesiánica, y toda dolencia. Y viendo, dice el versículo 36, a las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban angustiadas, abatidas, como ovejas que no tienen pastor. No había otra cosa que él podría tener por estas personas, amados hermanos, sino su bendita y amorosa compasión. Porque los vio extraviados, sin esperanza, abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Eso era una realidad. Los líderes, los pastores de Israel se habían corrompido y habían dejado a las ovejas sin pastor. Y de hecho, Jeremías y Isaías hablan mucho al respecto de la injusticia de los líderes de Israel por haber abandonado al pueblo. Entonces, una de las necesidades de la gente, la multitud, era la necesidad de un líder que les diera respuestas a la vida. No lo encontraban en los sacerdotes, en los fariseos, en los escribas. Pudieron ver un poco de luz en Juan el Bautista, pero él dijo claramente: yo no soy. Cuando vio a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos tenían necesidad del cumplimiento de Mateo 1:21, donde dice que Jesús vino a su pueblo para salvar, nació para salvar a su pueblo de sus pecados. Creo que la iglesia hoy en día está perdiendo una gran oportunidad en aprovechar la oportunidad, escuche, aprovechar que hay gente en el mundo desesperada en este día, buscando a alguien que les supla las respuestas necesarias y cruciales para la vida. Y quizás no lo saben definir, no saben ni siquiera cuál es la necesidad más grande que tienen. Si tan solo los cristianos hablaran y dijeran: tu más grande necesidad es el perdón de tus pecados. Porque todo el mundo está bajo pecado, Romanos 3. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Como seres humanos tendemos a identificar nuestras necesidades y decir: estoy inquieto en la vida y lo que necesito es más dinero. No. Lo que necesito es más conocimiento. No. Lo que necesito es tener a la persona tal conmigo. No. Lo que necesito es una casa. No. A menos de que el evangelio sea predicado y sea compartido con el distintivo esencial
de que el hombre está apartado por su pecado, está depravado, separado de Dios, a menos de que comuniquemos eso, la gente no lo entenderá. Pero Jesús entendía muy bien el corazón y las necesidades de las multitudes. Y dice Mateo que él tuvo compasión de ellos y los sanó. Ven conmigo Mateo 15:32 y vemos que el Evangelio de Mateo nos narra esta realidad de la compasión de Jesús. Mateo 15:32 dice: entonces Jesús llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer. No sea que desfallezcan en el camino. Juan 11:36. Vemos el amor de Cristo. Por eso los judíos decían: mirad cómo lo amaba. El amor y la compasión de Cristo son maravillosos pensamientos, ideas que todo cristiano tiene que comprender y entender y concluir que si hay una sola razón por la cual todas nuestras necesidades hasta el día de hoy han sido suplidas, desde las materiales hasta las espirituales, ha sido únicamente por la compasión y el amor perfecto de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos cuesta entender eso, y eso es lo que le pasó a los discípulos. Los versículos siguientes, si puede regresar conmigo al texto, Mateo 14. Hoy les voy a tener abriendo la Biblia. Versículo 15. Nos dice que al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues, ese es un imperativo, despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero la respuesta de Jesús nos debe de admirar y enseñar mucho. Porque la respuesta de Jesús, dice Mateo, les dijo: no hay necesidad que se vayan. Y les da una asignación. Y esa asignación es que ellos sean los agentes que suplen esa necesidad para ellos. Y les dice: dadle vosotros de comer. Y vemos una vez más a los discípulos que voltearon a ver sus canastas y dijeron: pero Señor, solo tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. ¿Qué podemos, en otras palabras, qué podemos hacer con esto, Señor? No te entendemos. De hecho, el versículo anterior, donde dice la preocupación de los discípulos era que el lugar estaba desértico. Ya era la hora avanzada, no era la noche, se calcula que era como las 3 de la tarde.
Y en cierto sentido podemos pensar, más de 15,000 personas escuchando la palabra de Jesús, asombrados y necesitados, estaban ahí por la razón de Jesús. De otra manera de pensarlo, Jesús era la causa por la que ellos estaban ahí. Seguramente no pensaban ir a ese lugar en ese momento, pero la conmoción de escuchar acerca de Jesús los llevó al desierto para escuchar a Jesús, y iban preparados sin alimentos. Entonces vino la preocupación para los discípulos. Se empiezan a pensar, el lugar es desierto, muy cierto. La hora es avanzada, estaban pensando correctamente. Y le dice, en donde empiezan a fallar un poco y a como que a nublar su entendimiento, donde le dice, despídelos, quitémonos el problema ahorita y despídelo, o nos va a costar mucho. Despide a las multitudes. En realidad, les dice que vayan a las aldeas para que compren alimento. Pero ¿sabe cuál era lo difícil? Que la conmoción, quizás las aldeas no estaban preparadas para vender alimento y no todos tenían suficiente alimento para vender. Jesús sabía eso. Los discípulos no pensaron en eso, obviamente. Aunque ellos tenían una preocupación genuina, ¿sabe qué era lo que ellos no tenían? Ellos no tenían compasión genuina. Y ahora su maestro estaba a punto de darles una gran enseñanza de la virtud cristiana a la hora de predicar el evangelio. El evangelio no solamente se predica, sino el evangelio se vive en todas sus formas. Sería un gran error preocuparnos de las personas supuestamente solamente por sus almas, pero fuera de la iglesia no nos interesa nada de ellos, ni sus enfermedades, ni sus necesidades físicas o materiales. Jesús no actuó así. Mateo 9 nos cuenta que cuando Jesús se acercaba a alguien, siempre compartía. Si no era él compartiendo, compartían con él. Ellos tenían una preocupación genuina. Y podemos ver la preocupación genuina, el sentido, pero ellos no comprendían o no habían realizado que su maestro podría hacer algo portentoso como lo que iba a hacer en este momento. En primer lugar, es sorprendente la respuesta de Jesús porque asigna la responsabilidad a los discípulos. No la van a ejecutar ellos, pero ellos son los medios los cuales Dios usa para bendecir. Les dice, no hay necesidad de que se vayan. Qué importante frase o palabra. No hay necesidad. No tienen por qué irse. En otras palabras, ellos no tenían necesidad de irse porque allí donde estaban, estaba lo que más importaba. Estaban escuchando el mensaje precioso del evangelio, el cual Dios usa para salvar las almas de los hombres. Pero Jesús, escuchando de la necesidad, dice, no hay necesidad que se vayan, y ordena y asigna de una manera, en realidad esa palabra, darles, en el original lleva la idea de conceder con un pronombre personal en segunda persona, diciéndoles, ustedes denles y súplanles la comida. Y una vez más, los discípulos
Dicen, no tenemos aquí más que 5 panes, Señor, y 2 peces. Esta comida no era una comida deliciosa, sino para los estándares bíblicos en estos tiempos. El pan, nos dice otro evangelio, que eran pan de cebada, no era ni siquiera pan de trigo. El pan de trigo era para los que tenían más posibilidades, como aquellos guatemaltecos que le echaban huevo y leche. Y los pececillos eran peces pequeñitos, tostados, seco. En realidad era algo muy insignificante. Pero me encanta lo que dice Warren Wiersbe, que lo poco y de la escasez de los hombres es abundante en las manos de Dios. Esos discípulos no habían pensado en eso, y eso sucede muchas veces en la vida de nosotros. Vemos que Jesús tiene compasión y no solamente quiere proclamar el evangelio, pero él en su ministerio sanó. Y entre sus milagros hizo milagros de provisión, como dar alimento. Y cualquiera pudiera decir, pero ¿para qué les dio alimento? Ellos pudieran haber ido a otro lado. Pero esto, desde la perspectiva de Dios, es esencial. Y es algo que nosotros como cristianos nunca debemos de perder. Porque a muchos de nosotros nos gustan las posiciones dentro de la iglesia, pero cuando se trata de sacrificar y de servir a los demás que están en nuestra congregación, como que se hace un poco más difícil. Y la enseñanza de Jesús va contrario a esa actitud. Yo puedo predicar, pero por favor no me pongan a limpiar. Yo puedo enseñar, pero no me pongan a cuidar el parqueo. Yo puedo enseñar, pero no me pongan a cuidar niños. Y a veces somos muy selectivos en lo que pensamos que podemos hacer y no debemos hacer. Sabemos de que, como hemos hablado últimamente, Dios ha equipado a cada creyente. Le ha dado desde la llegada del Espíritu Santo en la salvación. No hay un creyente que no tenga nada que ofrecer a la iglesia. Todos debemos de dar algo a la iglesia porque hemos sido recipientes, escuche, de nuevas habilidades para entender y creer en Dios, pero también para servir a Dios y servir a los demás. El problema es que a veces muchos piensan equivocadamente que el servicio que se hace en la iglesia es para hombres. Pero es necesario que entendamos que el servicio en la iglesia es primordialmente para Dios y para el beneficio de los hombres. Y en otras palabras, nosotros no servimos a los hombres para el beneficio de Dios, no. Si nosotros servimos a Dios primordialmente para el beneficio de su pueblo. Y si actuamos de una manera que queremos los beneficios del reino y del evangelio, pero no causa en nosotros un espíritu de servicio, estamos en completa contradicción a Juan 13, donde Jesús lavó los pies a sus discípulos. En darse, bueno, Filipenses 2, Jesucristo vino y se vació. Y entonces esa debe de ser la actitud. Los discípulos no habían entendido esto, sabían que había una preocupación, pero no tenían una compasión a tal punto de ir a los extremos para poder suplir la necesidad. Juan 3:16 nos recuerda
Y es la misma palabra acá de darle a vosotros, se nos recuerda que algo ha sido dado, o más bien alguien ha sido dado a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que concedió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, el ejemplo máximo de asumir esa responsabilidad, de darse por los demás, ha sido Cristo mismo. Y el Padre al dar a su Hijo. ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender e imitar? De que no se trata de solamente querer los conceptos teológicos y doctrinales del Evangelio, pero en la vida práctica no queremos el problema. Que alguien más lo haga, que las aldeas, o que ellos mismos lo compren. Y no podía haber otra respuesta de parte de Jesús, sino la respuesta de dadle vosotros. En el primer punto vimos la compasión de Cristo. En este segundo punto vemos la asignación de Cristo para suplir las necesidades. Y quizás podemos ver, para pasar al otro punto, algunos versículos que nos afirman esto. Vamos a ver Mateo 7:7, si pueden abrirlo conmigo. Aquí es Jesús mismo hablando y prometiendo en cuanto a la respuesta de la oración. Pedid y se os dará, la misma respuesta, la misma palabra. Y se les concederá. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Juan 3:16 vimos como la Biblia dice que Dios dio a su Hijo. Vamos a Gálatas 1:4, donde acaba de estar nuestro hermano Jonathan. Versículo 3 y 4 dice: gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Hermanos, la razón por la que nosotros tenemos salvación es porque el ejemplo máximo se vio en la cruz del Calvario, en donde Dios dio a su Hijo y Cristo mismo se dio a sí mismo por nuestros pecados, con el fin de traer el mayor bien que el ser humano puede recibir, que es el librarnos de la ira venidera, librarnos de este presente siglo malo, y eso todo en conformidad a la voluntad de Dios el Padre. Cierra Él, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tito 2:14, último texto. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para una posesión suya, celoso de buenas obras.
En otras palabras, nosotros tenemos el ejemplo supremo de dar y suplir para las necesidades de los demás en la persona de Cristo Jesús. Le llama a los discípulos y les dice en los siguientes versos de nuestro texto de regreso: traédmelo acá. Ese es otro imperativo, le dice con un énfasis: tráiganmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba. No era nada místico o una idea de que si los ponen 50 se va a multiplicar, como algunas ideas suelen deambular por ahí. No era eso, simple y sencillamente esta era la costumbre en la que los israelitas comían. Ellos no tenían mesas como nosotros, ellos simple y sencillamente se recostaban a la hora de comer y compartir. Y el hecho de que los tomó en otros evangelios nos dice que se reunieron o los recostaron, en grupos de 50 y 100, era para una contabilidad y una repartición de los alimentos más eficaz y simple. Nadie puede venir y hoy decía: juntémonos en grupos de 50 y vamos a multiplicar la comida. Pero Jesús ordenó que se agruparan como era de costumbre, y tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo. Cada vez que Jesús iba a hacer algo grandioso o a dar gloria al Padre, como cuando resucitó a Lázaro, levantó las manos y los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me has escuchado, y ordenó a Lázaro que se levantara. En este momento Jesús levanta los ojos al cielo, bendijo los alimentos. La palabra alimentos no se encuentra en el original, lo cual nos da a entender que lo que Jesús hizo fue bendecir al Padre, glorificar al Padre, alabar al Padre, y dio gracias por los alimentos. Partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Wow. Alguien se preguntaría que no es más fácil que las multitudes pasen a recoger su alimento, porque 12 hombres no sé cómo le van a hacer. Lo hermoso del envolvimiento del servicio cristiano que es ejemplificado por los discípulos de Cristo. En los siguientes versículos se nos narra que de lo que sobró lo recolectaron en 12 cestas o canastas, y se cree que eran unas cestas o canastas de mimbre parecido a los bolsones o mochilas, que era muy costumario que los judíos anduvieran cuando iban de un lugar a otro. Es como recordarán las hermanas en nuestros países, a la hora de ir al mercado llevaban una bolsita de mercado, ¿no?, de colores. En el tiempo de la Biblia, todos los judíos andaban con una cesta de mimbre, no muy grande, pero no muy pequeña. Y se cree que la manera en que los discípulos pudieron repartir los panes era que Jesús se los daba y llenaban las cestas y los iban a repartir. Y los daban a las multitudes. No podemos perder ese detalle y pasarlo por alto. Y ver qué es lo que Jesús le estaba enseñando a los discípulos. Que no solamente Él, como el Mesías, se preocupa por la salvación de los hombres, sino se preocupa por sus necesidades más básicas, como hasta el alimento. Hubiera sido fácil para los discípulos si hubieran tenido la autoridad y decirles: váyanse y regresen mañana al servicio. Pero Jesús tenía otros planes. Jesús tenía otros planes de vivificar la compasión a una necesidad real a través del servicio de Él y los discípulos. No era costumbre que los
maestros alimentaran a sus estudiantes, si no era costumbre que los estudiantes complacieran al maestro y le compraran comida. Pero aquí Jesús, después de lo que había sucedido y viéndolos como ovejas atribuladas y abatidas que no tienen pastor, toma la responsabilidad y asume la responsabilidad de anfitrión, siendo el mejor anfitrión, el anfitrión de anfitriones. Y enseñó a sus discípulos que su responsabilidad del cuidado de las ovejas o de las personas en este caso es la responsabilidad de sus discípulos. Y eso es algo que debe de llenar nuestro corazón de agradecimiento y de asombro, de ver que no solamente fuimos rescatados de nuestros pecados, pero que en la misericordia y en la gracia de Dios, hoy en día nosotros podemos participar de la gracia de Dios que es derramada sobre otros. Después de que partió los panes, se los dieron a los discípulos a la multitud, y comieron todos. Esa palabra, comieron todos y se saciaron. Esas dos palabras dan la idea de engordamiento. Algo que no queremos hoy en día, ¿verdad? Pero era una palabra que se usaba para darle de comer a los animales domésticos a tal punto que estuvieran bien alimentados, engordados. En otras palabras, Mateo usa esta palabra para decir que ahí no hubo alguien que se quedara con hambre, sino todos fueron plenamente satisfechos. Cuando Cristo atiende bien. Jesucristo, amado hermano, no medio salva, Él salva completamente. Lo que sucedió en la cruz, poderoso, incomparable, insuperable, es el único sacrificio suficiente que verdaderamente le da al hombre lo que necesita. Y lo que Jesús le dice a los hombres es: si tienes hambre, Juan 8, soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre. Cristo es suficiente. No necesitas a Cristo y el dinero. No necesitas a Cristo y la fama. Ese es un evangelio corrompido. No necesitas a Cristo y mis obras que ayudan a Cristo. Esa es una perversión del evangelio. No necesito a Cristo y mi posición. Lo único que necesitamos es a Cristo, el suficiente sacrificio. Los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y se calcula que fueron 15,000 en total. En este poderoso milagro de compasión. En realidad, los milagros que van a ser narrados en el Evangelio de Mateo, de aquí, del capítulo 14 en adelante, la mayoría son milagros de compasión. Ya no son milagros para evidenciar su mesiandad a aquellos rebeldes, sino que ahora está retirándose, sabe que el tiempo está cerca, quiere alumbrar el Evangelio a través de su compasión. Y esto fue lo que hizo. No debemos, amados hermanos, como unos 3 puntos de aplicación, no debemos de buscar a Jesús solamente por el pan de cada día, sino debemos de buscar a Jesús por el pan que no perece,
que es para vida eterna. Juan nos relata de este evento que muchos, después de que los alimentó y que querían hacerlo rey, y él se fue y los reprendió, se fueron y no fueron más sus discípulos, hablando de las multitudes. Segundo, amados hermanos, debemos de confiar en la provisión de Dios para nuestras vidas. Como evidente lo vemos acá. Nuestro Dios, nuestro Señor es compasivo y Él asigna los medios de la provisión. Como tercero, debemos de confiar en la providencia del Señor, no solamente para recibir su favor, sino también debemos de confiar en la providencia de Dios para ser instrumentos útiles para que otros reciban el favor de Él. Y no resistirlo. Y como último, empezando en casa para que se extienda afuera, si verdaderamente el evangelio que predico a los demás va a ser eficaz, tiene que ir acompañado de servicio sacrificial, viendo por las necesidades de los demás. Quiero que pensemos en esto último. Si el servicio a mis hermanos es pobre o cero, eso me indica que nunca tendremos la capacidad de poder ayudar y servir a los que están fuera. Las multitudes no eran creyentes, eran incrédulos la mayoría. Si tu vida no tiene el evangelio, lo primordial, no se trata de un evangelio de la justicia social, ¿verdad? No. Pero nuestro evangelio tiene que ir acompañado de buenas obras, como dice Efesios 2:8. Si queremos predicar y servir a los demás acá en enseñanza, predicación o otra clase de servicio, pero a la hora que se da la oportunidad de servir a otro en una manera dificultosa, que implica tiempo, implica pérdida de recursos, de sacrificios, y no lo hacemos, no estaríamos siendo imitadores de Cristo. ¿Y cómo lo haríamos por los de afuera? El amor se practica y crece en casa, en el pueblo, para poder ¿qué? Practicarlo afuera. Y lo que vemos de estos versículos es que Cristo es compasivo, Cristo asigna los medios de bendición, y en los últimos versículos Cristo acciona. O sea, Él no solamente dijo, tengo compasión, Él dijo, denles ustedes como rey con autoridad, asigna los medios de bendición, pero Él mismo obra a través de ellos, y Él oró y dio gracias por los alimentos y los multiplicó, para que la gloria no fuera para los discípulos, sino fuera para Él. Damos gracias al Señor. Padre amado, cuántas gracias te damos, oh Dios, por tu misericordia y tu bendito favor, por tu provisión, Señor, abundante en nuestras vidas. Señor, aquí hay testimonios de multitudes de provisiones, Señor, que tú has tenido para con cada uno de nosotros. Señor, si aquí hay en medio de nosotros alguien que está perdiendo esperanza porque piensa que tú eres indiferente, Señor, recuérdale que tú no solamente te preocupas de su alma, pero también te preocupas por su bienestar físico. Y nosotros te pedimos como hijos tuyos que podamos ser instrumentos o medios que tú estableces y asignas para que la provisión pueda llegar a nuestros hermanos
y ha necesitado allá para que tengamos una mejor oportunidad de proclamar el Evangelio. Una puerta abierta. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón a la compasión, a la intencionalidad, sabiendo que somos usados por ti, pero tomando el ejemplo de tu Hijo amado Jesucristo, que no solamente quede como pensamiento, sino que podamos actuar. Y que como Juan nos recuerda que todos aquellos que practican la verdad no lo hacen para ellos, sino para que sea manifiesto que es hecho en Dios. Nosotros queremos ser medios, Señor, de bendición a otros, para que sea manifiesto que es tu obra y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, pedimos así, Señor. Trabaja en los corazones, los cuales tienen esta dificultad, Señor. Amén.